Hello everybody, how are you? Hola a todos, ¿cómo están? I hope you are very well at home. Espero que todos estén muy bien en casa. So, today we are going to start with our class. Hoy vamos a empezar con nuestra clase. For this class, you are going to need. Para esta clase vamos a necesitar our English notebook, nuestro cuaderno de inglés, the worksheet, la guía que yo envié con el video, and our pencil case. Ready? Let's go. ¿Listos? But first, we are going to check the homework that we did last week. Pero primero vamos a revisar la tarea que hicimos la clase pasada. So I need you to open your notebooks in that page. Necesito que abran sus cuadernos en la página donde hicimos esta tarea. Do you remember this homework? ¿Recuerdan esta tarea? What did we have to do? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que ir dibujando, ¿verdad? Lo que la Miss Michelle les decía. Y nosotros hicimos las dos primeras juntos como un ejemplo, ¿verdad? So, do you remember what was the first one? ¿Recuerdan cuál era la primera que había que dibujar? Un red pencil, ¿cierto? Y acá escribíamos lo que dibujábamos. Y cuando decíamos el color de los objetos, teníamos que escribir primero el color y luego el objeto. Entonces aquí teníamos que poner red pencil. In number 2, we had to draw. En la número 2 teníamos que dibujar un purple book, un libro morado. Y acá escribíamos purple book. So now, ready to check the next one? ¿Listos para revisar las próximas? Let's go. Pay attention. 3. ¿Qué teníamos que dibujar? Blue chair. Una silla, ¿de qué color? Azul. Y aquí escribíamos blue chair. Good. In number 4, ¿qué teníamos que dibujar? Un pink pencil case. Un estuche, ¿de qué color? Pink, rosado. Entonces aquí escribíamos pink pencil case. 5. ¿Qué teníamos que dibujar? Una orange rubber. ¿Y eso qué era? Una goma de color naranja. Entonces aquí vamos a escribir orange rubber. 6. ¿Qué teníamos que dibujar? Yellow desk. Todos dibujamos un escritorio, ¿de qué color? Amarillo. Y acá lo escribíamos. Yellow desk. Number 7. Número 7. ¿Qué teníamos que dibujar? White pen. Un pen, que es un lápiz pasta, ¿y de qué color? Blanco, ¿verdad? Entonces acá escribíamos white pen. And finally, number 8. Y finalmente el número 8. ¿Qué teníamos que dibujar? Red book. ¿Un libro de qué color? Rojo. Y acá escribíamos red book. Good job. Buen trabajo. Yo revisé esta tarea y todos hicieron un muy buen trabajo, así que felicitaciones. Now, let's continue with the other one. Ahora continuemos revisando la siguiente tarea. In here, we had to count these objects. Teníamos que contar estos objetos, ¿verdad? Como hay algunos objetos que se ven muy pequeñitos, solamente vamos a tomar en cuenta lo que está dentro de los escritorios y lo que podamos diferenciar. So, let's start. Chair. ¿Qué era chair? Silla, ¿verdad? ¿Y cuántas sillas habían? Let's count. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el escritorio de la profesora había otra silla, ¿verdad? So, 8. ¿Cuántas sillas? 8. Let's count the pencils. Contemos ahora los lápices. Los lápices grafito. 1, ese de ahí. And 2. ¿Cuántos teníamos? 2, ¿verdad? 2. And the pen
Los lápices pasta. 1 and 2. Good. 2. 1 and 2. ¿Cuántos habían? 2. 2, ¿verdad? Si ustedes pudieran contar los lápices que estaban en este lapicero o en este, también está bien. ¿Ya? Pero por ahora solamente vamos a tomar en cuenta esos lápices que estaban en el escritorio. Let's continue. Pencil case. ¿Qué era pencil case? Estuche, ¿verdad? Vamos a contar. 1, 2. ¿Cuántos habían? 2. 2. Rubber. ¿Qué era rubber? Goma de borrar, ¿cierto? So let's count. Contemos. 1, 2. ¿Cuántas habían? 2. Desk. ¿Qué era desk? Escritorio, ¿cierto? So let's count. Contemos. 1, 2, 3. ¿Cuántos escritorios hay? 3. Very good. Window. ¿Qué era window? Ventana. ¿Y cuántas hay? 1. Solamente hay 1. Una. Board. ¿Qué era board? Pizarra, ¿verdad? ¿Y cuántas hay? 1. También hay solo una. Good job. Buen trabajo a todos. So now we are going to start with our class. Entonces ahora vamos a empezar con nuestra clase. And I want you to watch a story. Quiero que todos veamos ahora una historia. So pay attention. English Sing Sing. Theme 13. How many? Story. Look, a bear. A baby bear. Thank you. You're welcome. I'm Hansel. I'm Gretel. I'm... Wow! Look, many cakes. How many cakes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cakes. Oh no, they are my cakes. How many cakes? 1, 2, 3. Okay, what was happening? Who were the kids? ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran los niños? They were Hansel and Gretel. Ellos eran Hansel y Gretel, ¿verdad? Y se encontraron con un pequeño oso que tenía mucha hambre. ¿Y qué pasó? Encontraron la casa de la bruja con muchos pasteles. ¿Y qué estaban haciendo los niños? Los comenzaron a contar, ¿verdad? So now, can you count these cakes? ¿Pueden contar estas tortas? Let's count them together. Contémoslas juntos. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Muy bien. 6 tortas, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber cuántas tortas hay en total, en español yo voy a preguntar ¿cuántas tortas puedes ver? ¿Verdad? ¿Cuántas tortas puedes ver? Y yo voy a responder 6 tortas. ¿Cómo podríamos hacer esa misma pregunta en inglés? En inglés vamos a decir How many cakes
can you see? How many cakes can you see? ¿Y qué significará esa pregunta? ¿Cuántas tortas puedes ver? ¿Cuántas en inglés se dice how many? Repeat, repitamos. How many? De nuevo, again. How many? Tortas, cakes. Repeat, repitamos. Cakes. Good. Puedes, en inglés lo vamos a decir como can you. Repitamos. Can you. Repitamos. Can you. Y ver se dice see. Repeat. Repitamos. See. So now, let's repeat the entire question together. Ahora repitamos la pregunta completa juntos. How many cakes? Repeat. Repitamos. How many cakes can you see? Repeat. Repitamos. Can you see? Good job. Entonces, ¿cómo teníamos que preguntar en inglés cuando queríamos saber cuántas cosas podíamos ver? How many, y luego nombramos el objeto y después terminamos diciendo can you see? Very good. Remember that question. Recuerden esa pregunta. Again, de nuevo, en español, para saber cuántas cosas hay, nosotros vamos a preguntar ¿cuántos? ¿Qué son estos? Lápices, ¿verdad? Entonces yo voy a decir ¿cuántos lápices puedes ver? Y en inglés, ¿cómo se decía cuántos? How many? ¿Y lápices como el lápiz grafito? Pencil, ¿verdad? Y como son muchos, yo tengo que decir pencils. ¿Y puedes? ¿Cómo se decía puedes? Can you? ¿Y ver? ¿Recuerdan cómo se decía ver? Sí. Entonces nuestra pregunta en inglés sería How many pencils can you see? How many pencils can you see? ¿Y qué significaba esa pregunta? ¿Cuántos lápices puedes ver? So, let's answer the question. Entonces, respondamos la pregunta. How many pencils can you see? Let's count. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? 5, ¿verdad? So, our answer would be, entonces nuestra respuesta sería 5 pencils. 5 pencils. 5 pencils. Good job. Si tuviéramos que preguntarle a la mamá o al papá en inglés, ¿cuántas sillas puedes ver? ¿Cómo lo haríamos? ¿Ya lo recuerdan? How many, ¿cierto? ¿Cuántas? Chairs, porque son sillas. Y luego, can you see? How many chairs can you see? ¿Cuántas sillas puedes ver? ¿Cuántas sillas puedes ver? How many chairs can you see? ¿Y cuántas sillas hay aquí? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, I want you to ask the question in English to your dad or mom. Ahora quiero que ustedes practiquen y le pregunten a la mamá o al papá cuántos libros pueden ver. ¿Cómo se decía libros en inglés? Books, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir books, ¿cierto? Porque estamos preguntando sobre los libros. Recuerden que cuando les preguntan al papá o a la mamá tienen que decir How many books can you see? How many books can you see? Y el papá va a tener que ver la imagen y contar los libros que ven, ¿verdad? Y no los vamos a contar ahora porque así los papás no hacen trampa. Así que practiquen y háganle la pregunta a los papás.
So let's continue. Continuemos. Can you tell me what's this? ¿Me pueden decir qué es esto? Es una goma de borrar y en inglés, ¿cómo decíamos goma? Rubber, ¿verdad? And how many rubbers can you see? ¿Cuántas gomas pueden ver? One. Entonces nosotros vamos a responder one rubber. ¿Recuerdan cómo preguntábamos cuántas gomas puedes ver en inglés? Let's do it together. Hagamos la pregunta juntos. Repitamos. How many? ¿Cómo se decía goma? Rubber, ¿verdad? Rubbers. Repeat. Rubbers. Can you see? Repeat. Repitamos. Can you see? Entonces, how many rubbers can you see? ¿Cuántas gomas pueden ver? Let's count. Contemos. 1, 2, 3. 3 gomas, ¿verdad? 3 rubbers. Can you see any differences in these words? ¿Pueden ver alguna diferencia aquí? ¿Qué agregamos aquí? Agregamos una S, ¿verdad? ¿Y por qué lo hicimos? Porque cada vez que hablemos de 2 o más objetos, vamos a agregar una S al final de la palabra. Rubbers. ¿Está claro? Is it clear? Every time we have 2 or more objects, we are going to add an S at the end of the word. Cada vez que tengamos 2 o más objetos, tenemos que agregar una S al final de la palabra. So, how many pencil cases can you see? ¿Cuántos estuches pueden ver? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pencil cases. ¿Cierto? Aquí la S yo la agregué al final. Alright. Now I need you to open your notebook. Necesito que todos abran sus cuadernos. What's the first thing that we do? ¿Qué es lo primero que hacemos? We write the date. Escribimos la fecha. So, today is, hoy es miércoles, ¿verdad? Wednesday. So, our date is Wednesday 13th of 2020. El miércoles 13, ¿verdad? De el 2020. And our title is How Many. Y el título de hoy es How Many. ¿Qué significaba how many? ¿Cuántos? ¿Verdad? Before we start with the exercise, we are going to write some rules. Antes que empecemos a hacer los ejercicios, vamos a escribir unas reglas. So, here are the rules. Aquí están las reglas. How many significa cuántas o cuántos. Y la segunda regla es que agregamos una S al final de la palabra cuando hay 2 o más objetos. Como por ejemplo un lápiz, one pencil, y 3 lápices, ¿cómo se debería decir? 3 pencils. Agrego la S al final. Let's write it on our notebooks. Escribamos esto en nuestros cuadernos. After you finish, we are going to start with the exercise. Cuando terminen, vamos a comenzar con nuestra actividad. What are we going to do? We are going to count and write. ¿Qué vamos a hacer aquí? In your notebooks, you are going to draw each one of these objects. En sus cuadernos van a dibujar cada una de las imágenes que vemos, ¿verdad? Y abajo vamos a hacer una línea. In the first one, ¿qué podemos ver en la primera? Puertas, ¿verdad? ¿Y cómo decimos puerta en inglés? Door. And what can you see in here? ¿Qué pueden ver aquí? Sillas, ¿verdad? ¿Y cómo decimos silla en inglés? Chair. And what's this? ¿Qué es esto? Es una pizarra. ¿Y en inglés cómo decía pizarra? Board. And what's this? ¿Qué es esto? Son libros, ¿verdad? ¿Y cómo decíamos libro en inglés? Book. And what can you see in here? ¿Qué podemos ver aquí? Son muchos lápices pasta, ¿verdad? ¿Y cómo decíamos lápiz pasta en inglés? Pen. And finally, what can you see in here? Y finalmente, ¿qué podemos ver aquí? Ventanas, ¿verdad? ¿Y cómo decíamos ventana? Window. So, did you finish drawing them? ¿Terminaron de dibujar cada uno de ellos? Recuerden que los dibujamos y hacemos
una línea abajo de cada dibujo. Now, what do you have to do? Ahora, ¿qué tienen que hacer? We are going to count each one of them and then we are going to write it. Primero vamos a contar cuántas cosas vemos en cada grupo y luego lo vamos a escribir. Let's do the first one together. Hagamos la primera juntos. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many doors can you see? ¿Cuántas puertas pueden ver? 8 doors, ¿cierto? Y como es más de un objeto, a la palabra puerta, ¿qué tenemos que agregarle al final? Una S, ¿cierto? Entonces vamos a escribir 8 doors. Y para que no se nos olvide, vamos a escribir las S de color rojo. So now you continue doing the other ones. Ahora ustedes continúan haciendo las demás. And then we are going to continue with the worksheet. Y después vamos a continuar con la guía. So, what are we going to do in here? ¿Qué vamos a hacer aquí? We are going to look at this image. We are going to complete some questions and answer them. Vamos a observar la imagen, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? We have a classroom. Tenemos una sala de clase con distintos objetos, ¿verdad? Y en la guía, abajo de esta imagen, encontramos estos cuadrados, ¿verdad? And what do we have to do in here? ¿Qué tenemos que hacer aquí? In here you have the question. Aquí tenemos la pregunta, ¿cierto? Boards, can you see? Pero está incompleta. ¿Qué faltará acá? Falta algo, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que completarla. Una vez que completen la pregunta, nos vamos a fijar en el objeto que cada pregunta señala, ¿cierto? In number 1 we have boards. En la primera tenemos boards. ¿Qué significaba boards? Pizarras, ¿verdad? Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? ¿Cuántas pizarras puedes ver? So let's go back to the picture. Volvamos a la imagen para poder contarlas. 1, 2, 3. ¿Cuántas pizarras hay? 3, ¿verdad? 3. Entonces, ahora que sabemos la respuesta de la pregunta número 1, la vamos a hacer todos juntos. Dijimos que primero completábamos la pregunta, ¿ya? Si aquí dice pizarras puedes ver, ¿qué nos falta? ¿Cuántas, verdad? ¿Y cómo decíamos cuántas en inglés? How many. Y ahora nuestra pregunta está completa porque dice How many boards can you see? ¿Y cuántas pizarras dijimos que había? 3, ¿verdad? 3. Entonces nuestra respuesta tiene que ser 3 boards, ¿cierto? Y como hay más de una, yo le agregué la S al final. So this is what you have to do in each one of the questions. Eso es lo que tienen que hacer en cada una de las preguntas. Completar la pregunta y luego responder. Recuerden que vemos la imagen y contamos los objetos que aquí se mencionan. Si yo no puedo imprimir la guía, le podemos pedir a la mamá y al papá que nos ayuden a copiar el recuadro, ¿cierto? Solo a copiarlo. Y ustedes van a completar la pregunta y van a responder. Y cuando terminen, le van a tomar una foto de la tarea y lo van a enviar al email de la Miss Michelle. Recuerden que en el email tenemos que escribir nuestro nombre, apellido y curso para saber de quién es esa tarea. So this is all for today. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.